Estas son perlas sopladas. Si sopla luego el agujerito taladras. No, todo se hace con... O sea, hay técnica, o sea, tú soplas, o sea, puedes soplar la pipa, pero bueno, imaginemos que tenemos un estirón, o sea, una especie de tubo estirado a ambos lados. Entonces, el primer hueco, tú simplemente lo soplas y ya lo haces, ¿verdad? Lo redondeas, no sé si me entiendes. O sea, calientas la punta, soplas y ya ahí abres una parte. El tema es abrir la otra parte. Entonces, coges la perla con una herramienta específica, calientas el punto que quieres abrir, coges con una pinza fina, muerdes, estiras bastante y rompes. Entonces ahí logras el otro hueco. También puedes hacer varios agujeros en una perla soplada con esta forma. Las dos de color son de vidrio blando y las otras dos es de vidrio de borosilicato. Pero bueno, ¿has visto la pieza que tenemos de Yolanda Tabanera abajo? No. Que son bolas. Que están en el fondo. Sí. Las vi cuando fui a servicio, pero no me acerqué a... Porque yo no sé si sería esto mismo que me estás contando, porque son bolas sopladas y luego están... Son perlas, son bolas... Claro, bestia, como grandes, y luego están cortadas ahí, así como cortadas. Claro, en soplados generalmente cuando tienen que hacer agujeros así, lo que hacen es como una especie de punzón, pinchan, sacan y abren con el jack. Es similar en realidad, pero no es exactamente igual. Estas son perlas sopladas con la técnica dentro-fuera, o sea, para hacer este tipo de piezas están hechas en borosilicato, se hace como una pequeña base de copa, se hace la decoración por dentro, luego se vuelve a cerrar y se hace la perla. Entonces toda la decoración está dentro de la pieza soplada. Una perla de escama. Bueno, estos son puntos girados. Para los puntos girados también utilizas herramienta, ¿no? Para darle movimiento. ¿Cómo? Para los puntos girados esos que tenías así, que utilizas herramienta y como cuando haces el peinado, pero... No, bueno, se puede hacer con una herramienta, con la pinza girando, pero suele ser más desprolijo. Para que queden prolijo realmente se suele usar una varilla de vidrio fina, la cual calientas la base de la perla, tocas la varilla, gira, mantienes ahí, giras la varilla para crear tensión entre la varilla y la base de la perla y parte la verdad parte limpio. Entonces te queda un punto muy exacto. Parte limpio. Claro. Un poquito de práctica, nada más. Es que una de las cosas que veo, Mario, es que además de la maestría y de saber hacerlas, lo que tienes también es mucha creatividad, porque es que son muy distintas. No. Eso, ¿de dónde te nace un poco? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Bien, primero el querer hacer cosas distintas yo creo que nace un poco de haber estado trabajando 12 horas haciendo siempre lo mismo. Entonces uno lo que quiere es hacer siempre cosas distintas. Realmente me gusta jugar mucho con el vidrio, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las perlas, qué sé yo, hay gente que por ejemplo se especializa en hacer este tipo de perla como la de abajo, ¿no? Que es punto, muy exacto y tal, ¿no? Pero bueno, a mí no me caso con ninguna técnica, o sea, me gusta jugar, experimentar, ver cómo queda, mezclar un color translúcido sobre otro para lograr una definición de color diferente, jugar. Bueno, también de alguna forma te orienta el mercado, ¿no? Porque tú al fin y al cabo vives de tu obra, de lo que tú produces. Entonces habrá productos que sean más exitosos, claro, que otros. Sí, generalmente, por ejemplo, un producto que es muy exitoso, bueno, tengo que seguir repitiendo, ¿no? O sea, lo repito, que yo lo tu público te lo reclama. Claro, pero realmente cuanto más me divierto es cuando juego. Y por suerte, bueno, con el tiempo los juegos me salen bien, entonces, bueno, puedo variar bastante, ¿no? Puedo variar bastante, que va bien.
Pero esto es algo muy típico del vídeo, ¿no? ¿Cómo? El hecho de que todos los modelos sean distintos es un poco vas investigando Claro. en cada modelo, que es algo que va mucho con el vídeo, la parte de investigación, como que a nada que varias la llama, varias la distancia, o el tipo de vídeo, tal, te cambias, consigues cosas. Sí, el vídeo yo creo que es algo que ya cualquiera de las disciplinas del vídeo, ¿no? Creo que uno empieza y jamás termina. O sea, yo me considero que siempre voy a ser un aprendiz, ¿no? Incluso veo los maestros de esto como Paul Estanca o Lucho y tal, esa gente dice, no, es que en realidad uno siempre está aprendiendo, ¿no? Y lo dicen ellos que llevan años y demás, siempre está aprendiendo uno, constantemente. Sea la disciplina, por ejemplo, la técnica de perla, uno puede decir que dentro de lo que es el soplete es lo más sencillo, pero también depende, sencillo empezar, pero después la elaboración o lo que se puede llegar a lograr hacer simplemente con la técnica de perlas es increíble. Lo mismo con el soplado o con la varilla maciza, ¿no? O sea, tiene un principio, vas avanzando y cuando crees que llegas a algo te das cuenta que hay todo un mundo por delante y bueno, ya sea por aprender o por investigar, ¿no? Por ejemplo, en las perlas hay una perla que a mí me supuso un dolor de cabeza importante, porque encima cuando se me mete algo en la cabeza me exijo y trato de sacarlo, ¿no? Y era una perla que había visto, estaba hecha en borosilicato, una perla soplada, y dentro tenía como una especie de tubito, y en el tubito girasoles, hojas y girasoles. Yo realmente me imaginé que era una perla así, después me enteré que era una perla, bueno, grande. Claro, yo la llegué a hacer así, pero me costó mucho porque, claro, el tema del vacío que se genera en una pieza soplada, hasta que de casualidad en un libro vi que el tubito ese tenía un agujerito, ¿no? Entonces, claro, es ahí por donde se soplaba, se podía corregir la superficie de la perla soplada. O sea, tenía un pequeño truco que de haberlo sabido, vamos, me hubiese ahorrado mucho, porque la verdad que lo intenté sin ese agujerito y era imposible, porque claro, no da el tiempo, porque el vacío que genera o la expansión que genera el aire calentado dentro de una pieza totalmente cerrada terminaba rompiendo la pieza o haciéndole globos, deformándola, ¿no? Entonces cuando descubro que tenía ese agujerito así, bueno, me animé a hacerla con vidrio blando e incluso le hice un dragón dentro, una perla, una pieza de este tamaño. Pero claro, son trucos que, vamos, si no hubiese descubierto ese agujerito, no lo hubiese sacado. Por ahí a veces uno cree que una pieza es muy compleja y realmente simplemente tiene un pequeño truco. Bueno, esto ya es algo que también me gusta mucho, son los insectos. Tú recién hablabas sobre mi inspiración, bueno, yo creo que la naturaleza, el tema de los bichos. Yo tuve una adolescencia que a mi pobre madre la volví un poco loca, porque tenía tarántulas y serpientes en el ropero. Como no me dejaban tenerla afuera, yo la tenía escondida, ¿no? Y tenía, bueno, sus luces, bueno, tenía un terrario completo, ¿no? Con tarántulas y demás. Sí, no, lo tenía bien, tenía oculto por toda la habitación un montón de este tipo de bichos. Después, bueno, con la madurez me di cuenta que los animales son para estar donde tienen que estar, no encerrados. De hecho ahora, bueno, soy muy defensor de eso, soy vegano estricto, también por el mismo concepto de decir, bueno, si puedo vivir sin necesidad de matar animales, simplemente me dedico a comer vegetales y ya está. Pero sí que lo sigo teniendo en el corazón y lo sigo haciendo en vídeo. ¿Y para estas utilizas algún libro de botánica o de zoología o solo tu recuerdo de la infancia? Algunas veces sí, algunas veces algún libro, algunas veces simplemente el recuerdo. Y como vivo en Valdemaqueda también tengo algunos ejemplares que me posan de modelo, así que también hay de todo un poco. Esta es una mantis violinista. Esta es una mantis orquídea. Esta realmente lleva mucho trabajo, porque para lograr, por ejemplo, el degradé que tiene la pata,
en la pata son 5 colores diferentes, por ejemplo, para hacer una pata, ¿no? Tiene un blanco translúcido, rosa, azul, verde y después el último color de los dedos. Esto ya es jugar un poco con la imaginación, porque esta mantis no... O sea, si bien la forma es similar, pero el color es inventado. En este caso que estoy viendo me parecen vidrios... Iridiscentes. Dicroico. Sí, dicroicos, Sí. vidrios que ¿hay barritas también con vidrio dicroico o tú te preparas? No, estos me los preparo. Hay barritas, pero la verdad que no dan muy buenos resultados, se suele quemar bastante. En este caso, lo que suelo hacer, mi esposa me prepara como barritas de dicroico con transparente arriba en el horno y eso lo uso como varilla. Le pones el transparente para que no se te queme. Claro, ya está, queda... Igual lo puedo hacer en el soplete, pero se pierde más tiempo y suele apagarse un poco el color. Este escarabajo en el lomo es un color azul, lo que es está vaporizado con plata. Esto de vaporizado con plata me ha dejado un poco así. ¿Qué es eso? Vaporizado de plata es en una varilla, como puede ser de Murano o de boro, pones una pequeña pepita de plata, la fundes al vidrio y después, bueno, depende del soplete y depende también qué tipo de vidrio uses, a cierta distancia, con una llama un poco más reducida, a cierta distancia del fuego, pones esa varilla que se evapore la plata directamente y la figura más acá. Entonces, esas pequeñas partículas de plata se van pegando a la pieza y van logrando un efecto. No con todos los vidrios queda bien. A veces son unos amarillos muy feos, muy apagados, pero por ejemplo con el color ámbar, con los azules, suele tener unos resultados bastante especiales. Y por ejemplo yo veo mucha fragilidad, es decir, porque veo muchos puntos donde la pieza puede quebrar, ya no solamente cuando tú la haces, que Claro. seguramente tú la templas y la tienes estupenda, pero tus clientes cuando se la lleven a casa estarán sufriendo muchísimo, ¿no? Mira, sus clientes la tienen metidas en unas vitrinas y no se las dejan tocar a nadie. Exactamente. Ya te lo digo. Porque, claro, esa es la cosa. ¿De alguna forma tiene restauración o tiene reparación estas piezas? Depende de dónde se rompa. Normalmente no. Claro, es que depende de dónde se rompa. Por ejemplo, si se rompe de las patas y tal, muchas veces sí. Si se rompe, por ejemplo, muy cerca del cuerpo, he arreglado alguna, pero ya es bastante más grande el riesgo, ¿no? Porque hay que meter toda la pieza dentro del horno, calentarla a una temperatura justa, sacarla, hacer algún arreglo, volver a meter y es complejo. A veces vale la pena más hacer una nueva que tratar de arreglarla. Y también, por ejemplo, a mí me resulta muy curioso que hay mucha diferencia de densidad de vidrio entre los bordes finales de las antenas, etcétera, y por ejemplo el cuerpo central. Entonces, a la hora del recocido, eso se somete todo a la misma temperatura. ¿No temes que haya una fusión de esos pelillos casi de los extremos? Eso, o sea, como siguen siendo piezas de pequeño tamaño, porque sigue siendo soplete, bueno, avispas creo que habré hecho una grande de este tamaño, ¿no? Entonces tienes que recocerla muy justo, o sea, por ejemplo unos 20-25 minutos, 520 grados y luego bajar, ¿sabes? Porque si no, lo que suele pasar, no se suele fusionar, pero sí suele pasar que por ejemplo el peso haga que baje más el cuerpo de lo que tú la has puesto. También depende un poco del horno que uses, tienes un horno que tenga el calor muy parejo.
Estas piezas ya son, las piezas que mostré ya para sopletes se considera que son de gran tamaño. Esta pieza es una composición, tendría este tamaño más o menos. La flor es una pieza soplada. Caracoles de diferentes formas. Acá para mostrar un poco el detalle del ojo, que es una burrina. Este ya es un dragón de borosilicato, es una pieza grande. Esa es tuya, esa pertenece a tu colección privada. No, está vendida. Ah, ya la has Sí. vendido. Porque esa la tenías tú en mucho cariño. No, pero la que tuviste era otra. Ah, Los dragones también es algo que me gusta mucho. Yo aparte del vidrio me dedico a otro oficio, que es, soy profesor de arte marcial. Entonces el dragón tiene un simbolismo de lo que es la sabiduría y un poco de misticismo de las artes marciales. Entonces generalmente me gusta hacer mucho dragones chinos. Este ya no es un dragón chino, pero bueno. Estas son piezas que es lo que explicaba antes, ¿no? Que son piezas elaboradas con la técnica mixta de crisol o de mini crisol, digamos, y soplete. Son piezas, yo les llamo las piezas gorditas, ¿no? Porque realmente tienen masa de vidrio. Cosa que el soplete también se podría hacer, pero demandaría mucho tiempo. Este es un saltamontes. Es una pieza, aunque es pequeña, es compleja porque todo el cuerpo es soplado, todo el cuerpo es hueco. Y en vidrio blando, mantener una pieza hueca a temperatura es complejo. Y partirías del cuerpo y luego ya le vas poniendo todas las patitas y todo. Sí, se hace un tirón, primero en este caso creo que hice la cabeza, después el cuerpo, ahí tienes que meter todas las patas y después la parte del culo. Claro, y al momento de la parte del culo, cuando te descuidas, te cargan las patas. Claro, claro. Era muy chiquito, trajiste algo de estos que eran así pequeñitos. Estos los trabajo, este no es una miniatura, pero lo suelo trabajar en miniatura y lo suelo trabajar también en grande. Otra cosa que me detengo un poco, que le doy un poco de tiempo porque me parece importante, es el tema de los ojos, ¿no? Cuando una pieza es graciosa, creo que tiene mucha importancia el tema de los ojos. Como este era un encargo para unos fanáticos de la caricatura. También es una pieza grande. Acá pueden ver los ojos. Creo que los ojos, tanto en los animales como en las personas, tienen que expresar. Estos son pájaros inventados. O sea, simplemente empecé a jugar, decir, bueno, voy a hacer pajaritos y empecé a hacer pájaros semi-inventados, vamos, yo creo que está, en el fondo está todo inventado, ¿no? Son dedales.
lo que es soplado de vidrio de Murano, el tema es que el vidrio de Murano no tiene formato de vidrio tubo. Normalmente el borosilicato, por ejemplo, si uno quiere trabajar soplado, vienen los tubos. En vidrio blando hay una empresa alemana que se dedica a hacer tubo de vidrio blando, y Murano trabaja un vidrio tubo, pero que no es compatible con el vidrio de varilla normal, porque está hecho para hacer las luces de neón. Entonces, estos dedales, uno tiene que hacerse su propio tubo, lo cual, claro, al no estar hecho a máquina, las paredes no son exactamente del mismo diámetro y tal. Entonces, soplar una pieza de vidrio blando es complicado también por eso, ¿no? Porque el calor, aunque sea parejo, si la pared del vidrio no es igual en su espesor, cuando uno sopla, bueno, se puede llegar a deformar en algunas partes. Eso también es bueno explicarlo, porque muchas veces se cree que se trabaja de tubo, que es algo rápido, y no, primero hay que elaborar el tubo, del tubo calentarlo con mucho cuidado, porque también el tema del shock térmico puede hacerlo estallar, y recién poder elaborar la pieza soplada. Esa es la que ha colgado en Facebook. Sí, o sea que poco mejor, son un antílope de este tamaño. ¿Y qué es lo próximo que te gustaría aprender? ¿Cuál es tu siguiente Bien, mira, reto? realmente he hecho muchos cursos y lo que quisiera ahora realmente es tomarme un tiempo para poder evolucionar todo lo aprendido, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, no tengo mucho tiempo, la verdad, porque siempre estoy con pedidos, con esto, ferias y demás, pero por ejemplo ahora mismo estoy tratando de dedicarle un poco de tiempo al vidrio soplado, al vidrio soplado de vidrio blando. O sea, me gusta más lo difícil. Entonces empecé con eso y experimentar con eso y bueno, simplemente ahora quiero un tiempo para experimentar lo aprendido, ¿no? Para poder llevarlo a realizar, a mejorar. Este era el caballo que estaba haciendo antes. Es una figura humana también de gran tamaño. ¿Y tú estas figuras humanas ya las hacías antes de hacer el curso con Bubaco? Yo llegué a hacer figura humana antes del curso, pero claro, me daba cuenta que había un movimiento, una soltura que no era exactamente la misma, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acá tiene que haber su técnica. Igualmente, vamos, en vidrio no hay una sola técnica, ¿no? O sea, uno puede llegar a una pieza similar de diferentes formas, con diferentes caminos, ¿no? Por ejemplo, en Murano dio el curso Lucio, pero también está Emilio Santini. Y Emilio Santini también hizo una figura humana diferente, pero claro, la elaboró con una técnica totalmente diferente. Sin embargo, el producto final era muy aceptable también. Muy similar. Sí. Entonces, yo más que nada, bueno, quería ver cómo otra persona elaboraba el cuerpo humano, o sea, tenía mucha curiosidad. Realmente, como mi maestro primario se tapaba como hacía una pieza en grande, muy pocas veces había visto a otra persona trabajar en figuras, entonces siempre estaba con la duda de que si estaba yendo por buen camino o simplemente eran inventos míos, ¿no? Y me doy cuenta que ya sea gente que tiene mucha tradición, todo, bueno, con la experimentación llegamos al mismo punto. O sea, muchas técnicas que yo creía haber inventado, resulta que hay gente que la estaba trabajando hace generaciones, ¿no? Entonces digo, bueno, por lo menos sé que a través del ensayo-error he llegado al mismo punto que otras personas, ¿no? Pero desde luego, una vez que tú ya conoces la técnica, aprovechas mucho más, claro, cualquier tipo de enseñanza que te puedan dar estos maestros, a lo mejor en un par de días. Claro.
Sí, sí, sí. Y sobre todo lo que tiene más Bubarco, esa parte de la maestría, es el aire, el paroxismo, Claro. que tiene su movimiento, que tiene mucha elegancia en el movimiento. Sí, sí, Y tú lo has aprendido, efectivamente. Sí, después hay muchos cursos, por ejemplo, en Murano, el curso era de soplado de vidrio blando a pipa con Emilio Santini y bueno, la figura humana con Lucho. Y había muy poquitos que teníamos experiencia como para afrontar el curso, pero había gente, por ejemplo, que solamente había hecho 1 o 2 cursos de perlas, y claro, de repente se encontraba con una figura humana y claro, era un salto muy grande para ellos. Esta pieza que se ve así marmolada también es una técnica que uno se hace su propia varilla, ¿no? En este caso es un color gris. Imagínense una bola de color gris y toda envuelta en color avorio o marfil. Con eso se estira y con eso se trabaja la varilla. Entonces, al ir trabajándola, el color de abajo aflora y hace como un marmolado que es bastante bonito, dependiendo también del color que se utilice o que se combine. Estos son los perfumeros que hice últimamente. La pieza soplada consta de 3 incalmos. Incalmos, o sea, son vidrios soplados que se abren y se juntan. Entonces, por ejemplo, de esa forma se logra una unión del vidrio muy definida, ¿no? O sea, si uno en una bola transparente pone color y después sopla, el color invadiría un poco y no se vería una línea muy precisa. Cuando uno sin calmo, uno sopla una pequeña bola, en este caso de azul por ejemplo la ámbar con el marrón, un borde negro, la junta, entonces la línea de unión es muy precisa. Entonces se puede ver un círculo bien marcado, ¿no? Y después la parte que se estira de arriba también es otro encargo. Bueno, acá un poco de farándula. El hombre que está de blanco es Lucho y el de gafas es Emilio Santini. Lucho es la persona que se dedica a hacer las piezas humanas y Emilio Santini es un soplador que se especializa en el soplado de borosilicato, aunque también hace piezas sopladas de vidrio en Murano. Esto es encoding. No es la técnica de vaciado al molde del vacío, pero es algo similar. Los caballos y los arbolitos están hechos a soplete. Abajo tiene una base de vidrio molido o de frita. Se precalienta todo y luego se le echa vidrio derretido encima. Entonces se logra como una especie de ladrillo con todo el diseño hecho a soplete. Algo similar a la técnica de vaciado al vacío, lo que pasa es que el vaciado al vacío se absorbe todo el aire, entonces no quedan burbujas. En este caso suelen quedar imperfecciones. El vidrio que se echa encima es una colada. Sí. Una colada de crisol Sí, y este sí. si fuera. Sí, con un cucharón de estos grandes se echa y ya está. Bueno, el de gafas, el hombre que ya tiene sus años, ese es Paul y Luis Machi, mi compañero, el amigo que fue mi traductor, ¿no? Este es un soplador de vidrio. Aquí estamos en la granja. Sato es un japonés que vive en Francia, que compartía habitación con un argentino, entonces le gustaba mucho el mate. Ah, ese es Satoshi. Por eso se Sí, convirtió sí. soplador. Muy buen personaje. Ah, sí. Pino. César Estofolo. Este es la persona que está considerada el mejor soplador
a soplete en Murano. Hace unas piezas realmente excelentes. Trabaja el borosilicato, pero lo trabaja con mucho color, con mucho detalle. Hace piezas típicas venecianas y la verdad es espectacular su trabajo. Este hombre es muy conocido en Venecia y en Murano, Roberto Donà. Él es el que le hace las herramientas a todos los maestros artesanos de Murano y de Venecia. La verdad, todas son artesanales y son de una calidad muy buena. Y también el precio es muy alto. El precio también es muy alto. Pero la verdad que en algunas cosas sí que vale la pena porque uno ahorra mucho tiempo. No me acuerdo el nombre de este hombre. Vittorio Constantini. Este hombre es un maestro en el tema de insectos, aves, moluscos. Realmente, en cuanto a la forma, bueno, la forma sí está muy bien, pero donde veo muchísima maestría es que él logra con el vidrio el color exacto del insecto o del pez, o de lo cual es muy complejo, porque trabaja con pan de plata, con vidrio en polvo, y realmente tiene una técnica muy depurada en cuanto a lo que es lograr la perfección del color del animal que es el dipón casero, ¿no? De hecho, nos mostró ahí en una colección un poco privada y tal, y había cosas que eran realmente espectaculares, ¿no? Y que uno, aunque tiene muchos años ya, uno no sabe ni cómo comenzar a lograr la textura o el color que él ha podido lograr, ¿no? Incluso vi escarabajos que tenían como micropelos. Me imagino que soplará una bola muy grande, la machacará, logrará un vidrio muy fino, pasará así y ya quedará la pieza. Eso es lo que me imagino cómo lo hará, porque realmente otra explicación no la encuentro. Realmente tiene una técnica en ese sentido única. Uno de los pocos vídeos que hay en YouTube de Lucho está con Constantini haciendo una demostración. Sí, Constantini la verdad que en ese sentido asombra mucho, porque hay muchos que hacen insectos, ¿no? Pero en el caso de él, la maestría de él es justamente lograr la textura y el color exacto o sea, tú ves un libro de insectos, ves el bicho ahí, ves el bicho que hace él y te das cuenta que es exactamente igual, la misma textura, el mismo color, el mismo detalle. Este es en el taller de Michi Suzuki. Ella, bueno, me invitó a mí a ir a su taller, una demostración que iba a hacer. Ella hacía la perla y bueno, yo la figura en Francia. Y ya está.